Bienvenidos al episodio número 14 de la Mentoría de Estructura 2024. En el episodio anterior estudiamos cuál es la narrativa que debe existir alrededor de un área de referencia para entender si ésta se va a romper, que en otras palabras se diría superar por completo. Es como si el área de referencia fuera una pared, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el precio va a romper esa pared o va a reaccionar? Recuerden, estudien el mínimo del movimiento que genera la penetración, en este caso con el máximo más alto, o de ser una penetración hacia abajo, el máximo que genere la penetración con el mínimo más bajo. Ese va a ser su mínimo de plazo intermedio, y si tuvieran un mínimo anterior o un máximo anterior de ser el caso, ese será su mínimo o su máximo de largo plazo. ¿Por qué nosotros vamos a estar en condiciones de colocar una operación? Porque aun cuando esa operación salga mal, tú vas a entender lo que significa. Y eso ya te lo expliqué en los primeros episodios de esta mentoría. Sin embargo, es necesario que nosotros veamos algunos ejemplos de cómo esto se cumple. Y por eso es que te tengo una serie de imágenes con las cuales te voy a explicar cómo relacionar la información aprendida en el episodio número 13 con el trazado de las áreas de referencia en temporalidad mayor y la de construcción estructural en temporalidad menor. Me encuentro en temporalidad diaria en el gráfico de la derecha y en temporalidad de 1 hora en el gráfico de la izquierda. Fíjate tú que si yo considero este como mi mínimo de plazo intermedio, debido a que me genera el máximo más alto, que es de hecho el último mínimo fuera del área de referencia que me crea un máximo más alto, de ninguna manera vas a considerar este mínimo o este mínimo. Tiene que ser un mínimo que esté por fuera. Inmediatamente este pasa a ser mi mínimo de largo plazo. Ahora, si esto es así, eso quiere decir que la ruptura de mi mínimo de plazo intermedio me genera un potencial setup en corto. Pero piensa en esto. Ese setup en corto es un setup que se construye dentro de un área y con un objetivo. ¿Cuál es el área? El área es el rango del movimiento de neutralización, que en este caso comienza desde este máximo hasta este mínimo. Cuando nosotros tenemos una contracción podemos formular un setup en corto, pero hemos de tener en consideración que la nueva narrativa bajista que se va a formar a partir de allí va a estar entre este mínimo y este mínimo. Y si este mínimo, que sería entonces nuestro mínimo de largo plazo, no se rompe, el precio va a continuar subiendo, que eventualmente es lo que sucede. Sin embargo, yo tengo acá un mínimo anterior marcado. ¿Por qué, Ángel? Porque en la vida real, tú no vas a encontrar esto formado. Probablemente tú marques un área y lo que hagas sea expectar, observar, contemplar cómo el precio se acerca a estas áreas de referencia. Entonces, tú lo que vas a observar es un movimiento alcista. Ese movimiento seguramente va a tener velas que interrumpen la entrega en determinada dirección. Lo que yo te recomiendo en estos casos es que no entres en ambigüedad o no te confundas simple y sencillamente porque lo que miras es solo una vela que interrumpe la entrega. Esto en términos de entrega de precios significa sí que nosotros tenemos eventualmente bicis, origen y fin, origen y fin, origen y fin. Pero eso es algo que vamos a estudiar más adelante. En este punto, cuando se trata de estudiar la estructura alrededor de un área de referencia, no vas a prestarle atención a esas velas. Y esto es algo que voy a establecer para que ninguno de mis estudiantes caiga en ambigüedad ni se confunda. Este va a ser directamente y principalmente nuestro mínimo de plazo intermedio porque alcanza el límite inferior. Incluso alcanza a penetrar y a generar cierto grado de narrativa alrededor de ese límite inferior del área de referencia, que en este caso es un Fair Value Gap en temporalidad diaria. Recuerden que este ejercicio no necesariamente se hace o realiza solo con Fair Value Gaps. Ustedes luego van a tener que hacerlo con BPRs o con desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Ahora, un punto importante alrededor de este nivel de detalle es que el mínimo que tenemos aquí, desde el rango que considero a partir de este punto hasta este punto, es un mínimo que está en
premium, ¿verdad? No necesito acá trazar una matriz PR para que ustedes se den cuenta de eso. Por lo que entiendo que es un mínimo susceptible a romperse. En efecto, el precio ingresa al área de referencia y cuando genera un movimiento de salida, ese movimiento de salida neutraliza ese mínimo, pero no me rompe el mínimo más bajo. Este mínimo más bajo, en donde tengo este primer botón con signo de exclamación, es el mínimo visualmente estructural. Y de hecho, este es uno de los términos que utilizo en mi lista de reproducción Hablemos de Trading con AcaTraders, sobre la cual realizo la aplicación de mi modelo Vademecum, que también es otra lista de reproducción, así que te recomiendo verla. Este es un mínimo visualmente estructural, por eso es que no entramos en ambigüedad por el simple hecho de ver velas que interrumpen la entrega. En efecto, en un gráfico de líneas, estas velas, su cierre y la apertura de las siguientes, es un mínimo en ese gráfico de líneas. Pero cuando hablamos de considerar un movimiento que alcanza un nivel importante, no queremos entrar en ambigüedad ni confundirnos. Y esa es la razón por la que vamos a considerar este movimiento como uno solo. Luego, este mínimo en premium de ese rango que alcanza el nivel importante, y vamos a comprender que su neutralización eventualmente sí me está diciendo que la narrativa se va a construir debajo de ese mínimo y hasta antes de que se rompa este mínimo. Sin embargo, si eventualmente el precio vuelve a subir y rompe el máximo de este movimiento bajista, eso me dice que el precio va a continuar subiendo. Por lo tanto, yo considero este mínimo debido a que este mínimo me forma un máximo más alto que el anterior. Y aunque para ustedes quizás sea imperceptible, yo lo que voy a hacer es acercarme para que lo puedan mirar. ¿Se dan cuenta cómo este máximo es más alto que el anterior? En efecto, tenemos un movimiento en contracción y ahora entendemos por qué es que nosotros podemos considerar estos tres mínimos como mínimos de referencia, porque eventualmente lo que tú vas a hacer es, bueno, ahora este entonces va a ser mi mínimo de plazo intermedio, puesto que me genera un máximo más alto dentro del área de referencia, y este va a ser mi mínimo de largo plazo. Y si luego tuvieses otro mínimo por fuera que genera otro movimiento de penetración, ahora este pasa a ser tu mínimo de plazo intermedio. Ángel, entonces este pasa a ser de largo y este entonces de qué? Si es que tú comenzaste tu lectura desde aquí, este va a permanecer siendo tu mínimo de plazo, o de largo plazo, mejor dicho. Este va a ser un mínimo de plazo intermedio y este también va a ser un mínimo de plazo intermedio, puesto que genera un movimiento de ingreso o penetración a un área de referencia. Su ruptura, como te mencioné al inicio, te dice que la narrativa se va a construir entre este mínimo y este mínimo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos el máximo del movimiento que me rompe este mínimo inicialmente. Tenemos una contracción y un movimiento bajista. Resulta que, cuando se me rompe este máximo, tengo un primer aviso. Hoy por hoy podemos ver en la imagen que este constituye un desplazamiento, luego tenemos un retroceso y luego la expansión. Pero entendamos una cosa, la ruptura del máximo que me genera el movimiento de salida y de ruptura de este mínimo me dice que el precio va a seguir subiendo. Y eventualmente eso es lo que sucede, porque mira lo que pasó en tu gráfico de temporalidad diaria. Entonces no se trata de que tú marques un mínimo y ya simplemente digas, bueno, porque se rompió este mínimo, ahora me voy en venta al infinito y más allá. Se trata de que aún así estés alerta de la narrativa que se va a construir después de que se rompe ese mínimo. Y se trata de que condiciones el máximo del movimiento que rompe ese mínimo, puesto que si este máximo se rompe, eso nuevamente torna en la dirección contraria al precio. En este caso, si la ruptura de este mínimo te dice que el precio va a caer, que se vuelva y rompa este máximo te dice que ahora va a continuar con esa narrativa alcista. Y eso es lo que eventualmente causa que este Fair Value Gap, como un área de referencia o como una pared, se rompa. Pasemos a un siguiente ejemplo. Nuevamente tengo un Fair Value Gap. No voy a analizar el apartado de la reacción, puesto que en este primer mínimo el precio no alcanza el límite inferior, sino voy a analizar el momento en el que ese Fair Value Gap se cruza por completo. El movimiento bajista inicia desde este máximo en temporalidad de 1 hora. Luego podemos observar cómo dentro del área de referencia se nos forma un máximo y un mínimo.
El precio contrae sin romper el máximo y finalmente termina por romper este mínimo dentro del área de referencia, cuya ruptura se puede utilizar, digo puede, del verbo poder, para proyectar un movimiento hacia el siguiente límite. Aquí es cuando probablemente como tú tengas el chip de que después de una neutralización viene una reversión, muchos van a decir, oh, sell side liquidity, y van a querer entrar en compra. Sí, así más nada, así porque sí. Pero lo cierto es que si no tienes en consideración el área de referencia de forma correcta, te vas a ir stop. Porque lo que te está comunicando el precio con esta ruptura de este mínimo, que es el mínimo más bajo dentro del área de referencia después de su penetración, es que va a alcanzar el siguiente límite. Y eventualmente vas a tener un mínimo por fuera del área, a partir del cual se genere un movimiento nuevamente de penetración. Pero fíjate tú que tenemos aquí un máximo. Un máximo a partir del cual se genera un nuevo movimiento bajista que rompe con este mínimo. La ruptura de este mínimo me dice que entonces puedo formular un setup en corto. Un setup en corto condicionando este máximo. Y si esto es así, puedo vender y esa operación eventualmente tendrá éxito. Si analizamos otro ejemplo, uno más radical, uno más extremo, con un movimiento mucho más amplio en términos de, valga la redundancia, de distancia, de tamaño. Máximo que me genere el movimiento de penetración. Aquí es cuando reafirmo que no se trata simplemente de trazar niveles y sobreentenderlos como niveles de soporte o resistencia. O áreas, ¿no? Y sobreentenderlas como niveles o áreas de soporte o resistencia. Sino se trata de que tú esperes que el precio alcance esas áreas, alcance esos niveles y que estudies esa narrativa. En este caso, lo que yo tengo es un mínimo dentro del área de referencia, desde donde se me genera un movimiento alcista que no me alcanza ni el límite ni sale del área, sino más bien el precio vuelve y rompe el mínimo anterior. Aquí yo no necesariamente voy a asumir que el precio va a seguir cayendo, pero eventualmente la ruptura de un mínimo, ¿qué es lo que te está comunicando? No me digas depende. ¿Qué es lo que te comunica la ruptura de un mínimo? ¿Qué te dice la narrativa? ¿Que va a seguir cayendo o que va a subir? No me digas depende. Dime lo primero que se te venga a la cabeza. Sí, eso primero que se te viene a la cabeza es precisamente lo que sucede acá. Yo no te digo que ingreses aquí en venta, solamente que vayas condicionando los máximos. ¿De qué? De los movimientos que van generando un alcance del siguiente límite. Una vez que se alcanza el siguiente límite, fíjate que antes de se genera una interrupción de la entrega de precio y a partir del máximo de esta vela alcista tenemos el cruce del límite inferior. ¿Pero qué sucede después? Sucede que se rompe ese máximo. Por lo tanto, se condiciona el mínimo del movimiento que me rompe este máximo, porque la ruptura de este máximo me haría entender que el precio va a cotizar nuevamente dentro del área de referencia. Sin embargo, nada sucede si tú no condicionas un mínimo. Aquí sí hay una errata. ¿Cuál es esa errata? Esta línea no va allí, va en el mínimo de esta vela. Resulta que cuando se rompe el mínimo de esta vela, que también es el mínimo de este movimiento alcista que genera esta ruptura, entonces se me presenta la oportunidad de formular un setup en corto, condicionando este máximo, puesto que este máximo me genera un movimiento de salida del área de referencia. Si lo ves en esos términos, vas a entender perfectamente qué hacer, aun cuando el movimiento haya sido de tal magnitud. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente un Fair Value Gap en temporalidad diaria y nuevamente la deconstrucción en temporalidad de 1 hora. Esto no necesariamente se tiene que hacer en estas dos temporalidades. Puedes alternar entre distintas temporalidades, pero recuerda hacerlo de forma estratégica porque de nada te sirve que tengas aquí, por ejemplo, el gráfico de temporalidad de 15 minutos y a la izquierda el de 5 minutos. No va a haber la suficiente información como para deconstruir estructuralmente las velas de 15 minutos. Por eso es que tienes que hacerlo con mucha conciencia y, sobre todo, con bastante criterio. Fíjate que yo trazo este Fair Value Gap para entender cuál es la narrativa alrededor de ese cruce. Tenemos máximo que me genera el movimiento de penetración y un máximo que me genera un movimiento de salida. Y es que en ocasiones esa va a ser la única narrativa que tú vas a tener. Pero hablemos de cómo es que entonces construyes un setup o entiendes la acción de precio a partir de esa información. Tenemos un mínimo a partir del cual el precio genera un movimiento de penetración al área.
ese movimiento de penetración no alcanza el máximo anterior y genera un movimiento de ruptura del mínimo que genera la penetración, por muy ligera que sea. Esto a mí me permite formular un setup en corto condicionando este máximo que genera una salida. Aquí lo puedo construir. Nuevamente, tengo el mínimo más bajo después de superada el área de referencia. Ese mínimo se rompe y luego tengo un movimiento alcista con la respectiva narrativa, ¿vale? Sin embargo, se me rompe este máximo. Pero recuerda, si el precio va a subir, no debe romperte el mínimo del movimiento que rompe ese máximo. Y esa es la razón por la que nosotros podemos entender que este rompimiento me estaría comunicando que el precio va a continuar cayendo. Espero que se interrumpa este desequilibrio. En esta vela alcista se interrumpe, un pequeño movimiento alcista y un movimiento bajista. Por más contracciones que existen, fíjate tú cómo es que el precio continúa cayendo. Nada sucede porque sí, nada sucede al azar. Creo que siempre lo he predicado, ¿verdad? Y lo has escuchado en la gran mayoría de mis videos. Esta, de hecho, es información que debe ser libre para que la gente comprenda que no dependes de una estrategia. Dependes de tu nivel de comprensión de la acción de precio. Dependes de cómo descifres la narrativa. No necesitas ningún indicador. Solo necesitas entender cómo relacionar tanto la teoría de entrega de precio de Michael con la teoría de estructura de Larry Williams. Finalmente, veamos un ejemplo en temporalidad de 1 hora con temporalidad de 1 minuto. Acá tengo un Fair Value Gap que en un inicio se superó, pero finalmente terminó generando una reacción que de hecho eso es algo que vamos a estudiar en los próximos episodios de esta misma mentoría. Sin embargo, no es el tema de este video. El tema de este video es entender por qué eventualmente ese Fair Value Gap termina por superarse por completo, cruzarse por completo o cual pared, romperse por completo. Si nos enfocamos en el mínimo del movimiento que penetra el nivel y eventualmente vemos que el precio no alcanza el límite superior y vemos esta ruptura, eso me dice que puedo construir un setup en corto. Por lo tanto, aquí coloco un foquito, un bombillo, que me dice que aquí estaría una operación en corto. Esa operación en corto iría potencialmente hacia este mínimo. Esta es la razón por la que aquí te coloco Sell Side Liquidity, porque ese sería el objetivo de tu operación. Claro, van a haber algunas personas que me van a decir, Ángel, pero si yo colocara mi stop loss aquí, prácticamente ni llegaría al 1 a 1 o solo tendría un 1 a 1. Y no tendrías por qué colocar tu stop loss aquí. Pero vamos a dejar ese tema para otro video. La colocación del stop loss. Es un tema interesante, pero no lo vamos a hablar aquí. Lo que quiero que comprendas principalmente es a partir de qué input se te va a generar o construir un setup o presentar un setup bajista. Fíjate lo que sucede cuando en la medida en la que el precio neutraliza este mínimo, vuelve y comienza a subir. La ruptura de este máximo no me dice nada, pero la ruptura de este máximo sí me estaría comunicando que el precio eventualmente va a seguir subiendo, siempre y cuando yo condicione el mínimo del movimiento que me rompe ese máximo. Si eventualmente tengo una contracción, puedo colocar, hago mi disclaimer aquí, descargo de responsabilidad para que luego no me acusen de que no funcionó. Eventualmente acá puedo esperar una contracción y colocar una operación en compra. ¡Boom! Acá también, porque estoy condicionando el mínimo del movimiento que me rompe el máximo más alto dentro del área de referencia. Recuerda que si tienes problemas de comprensión, recuerda que si te sientes solo y necesitas acompañamiento, puedes escribirme a mi Telegram personal @acasapilla o hacer clic en el enlace que está en la descripción. Comunícate conmigo y yo te ayudo. Te veo en el episodio número 15 de esta mentoría de estructura de 2024.